Muy buenas y bienvenidos a un nuevo encuentro en Claves Bíblicas. Hoy nos metemos de lleno en una de las historias más cinematográficas, más potentes de toda la Biblia, la caída de Jericó. Una historia que, casi todo el mundo cree conocer, pero que esconde unos detalles sobre estrategia, fe e incluso guerra psicológica que son fascinantes. Y es que todo empieza con esa pregunta, ¿verdad? Es la pregunta que lo cambia todo y que va en contra de cualquier lógica. ¿Cómo se puede derribar una fortaleza sin lanzar una sola piedra, sin usar un solo ariete? Suena a locura. Desde luego, en cualquier manual de estrategia militar esto sería un suspenso directo, pero aquí es precisamente la clave de la victoria. Vamos a ver cómo fue posible. Claro, porque para darnos cuenta de la dimensión del milagro, primero tenemos que entender la dimensión del obstáculo. Y el primer obstáculo, el más evidente, es este: un muro. Un desafío que para Israel era militarmente insuperable. Es que Jericó no era una ciudad cualquiera, para nada. Era el gran bastión de Canaán, una fortaleza que para la época era, lo último en tecnología defensiva. De hecho, el texto bíblico insiste mucho en que estaba cerrada, bien cerrada. Y eso de bien cerrada no es una forma de hablar, tiene un significado muy concreto, ¿no es así? Exacto, significaba que tenía un sistema de doble muralla, una exterior, más baja, y otra interior mucho más alta y robusta. Era una trampa mortal para cualquier ejército que intentara un asalto directo. Y si a eso le sumamos este dato, es que es increíble. El muro interior tenía un espesor de 4 metros. 4 metros. A ver, para que nos hagamos una idea, en casa eso es más ancho que la mayoría de los coches. Es una auténtica barbaridad. ¿Cómo iba un ejército que venía del desierto, sin máquinas de asedio, a superar algo así? Es que es impensable. Y aquí entra en juego la psicología, que es clave. Por un lado, dentro de Jericó había pánico. Las noticias sobre los israelitas habían llegado y la gente estaba paralizada de miedo. Pero ojo, por el otro lado, en el campamento de Israel, la sensación no debía de ser mucho mejor. Había una incertidumbre total. No tenían ni catapultas, ni torres de asedio, ni la más mínima experiencia en conquistar ciudades amuralladas. Si lo miramos desde un punto de vista humano, ambos bandos tenían motivos de sobra para estar aterrados. Y es justo ahí, con el miedo a flor de piel en ambos lados, cuando Dios les da el plan de batalla. Y es, sin exagerar, la estrategia más extraña de la historia. Un plan que no se basa en la fuerza, sino en todo lo contrario, en el silencio. Es pura guerra psicológica. Fíjate en los pasos. Durante 6 días, el ejército, con los sacerdotes llevando el arca de la alianza, tiene que dar una vuelta a la ciudad. Y lo más importante, en silencio absoluto. Solo se oiría el sonido de los cuernos, de los shofares. Y ya el séptimo día, el gran final. 7 vueltas, el toque de los cuernos y entonces sí, un grito de guerra de todo el pueblo. Ponte en la piel de un soldado israelita. Te dicen, mira, deja la espada, que hoy toca pasear en círculos. La fe que hacía falta para obedecer una orden así es algo fuera de lo común. Y este punto es fundamental. El centro de esa extraña formación no eran los mejores guerreros, ni Josué. Era el arca de la alianza, que simbolizaba la presencia de Dios mismo. El mensaje era claro. Esta no es una demostración de poder militar, es una demostración de poder divino. Ahora, intentemos imaginar lo que sentía un guardia en la muralla de Jericó. El primer día, ve a esa gente caminando en silencio, y seguramente se reiría. El segundo día, lo mismo, pero al tercero, al cuarto, la risa se convertiría en inquietud, y al sexto día, ese silencio ritual y constante debía de ser absolutamente aterrador. Es una obra maestra de la guerra psicológica. Y toda esa tensión, toda esa presión psicológica acumulada durante 6 largos días de silencio y marchas, está a punto de estallar. Exacto, todo ha sido una preparación para este preciso momento, para el clímax de la intervención de Dios. Y así ocurre. En el séptimo día, después de completar la séptima vuelta, Josué da la orden. Los sacerdotes tocan los shofares con toda su alma y de repente todo el pueblo de Israel, a una sola voz, lanza un grito ensordecedor. Ese silencio sepulcral se rompe de la forma más atronadora imaginable. El resultado es inmediato y devastador. El texto además es muy específico. Dice, y el muro se derrumbó. No dice que se agrietó o que se abrió un agujero. No, se desplomó sobre sí mismo, como si se deshiciera, dejando la ciudad totalmente abierta y vulnerable. Claro, es inevitable que surja la pregunta, ¿hay alguna explicación física para esto? Se ha hablado mucho de la resonancia, de las ondas de sonido, pero la verdad es que el texto no nos guía por ahí. No nos está dando una lección de física, sino una lección de fe. Lo presenta sin lugar a dudas como un acto divino, un milagro puro y duro. La obediencia y la fe del pueblo fueron el gatillo, por así decirlo, pero fue el poder de Dios lo que derribó esos muros.
Pero en medio de todo este caos, de la destrucción de una ciudad entera, el capítulo nos regala un pequeño rayo de luz, una historia paralela de esperanza. Es la historia personal, íntima y potentísima de la salvación de una mujer y su familia, la fe de Rahab. Y aquí hay un detalle que a menudo pasa desapercibido y que es increíble. La casa de Rahab estaba literalmente construida en el propio muro de la ciudad, y fue la única parte del muro que quedó en pie. Es asombroso. El cordón rojo que ella colgó de su ventana, que era la señal de su fe en el pacto que había hecho, se convirtió en su salvación literal, no solo para ella, sino para toda su familia. Y la historia no acaba ahí. Lo más increíble es que esta mujer, que no era israelita, se integra de tal manera en el pueblo que acaba formando parte de la genealogía del propio Jesús. Es una historia de gracia absolutamente sobrecogedora. Después de la victoria y después de esta maravillosa historia de salvación de Rahab, podría parecer que ya está todo dicho, pero no. Hay un último elemento, un epílogo un poco más oscuro. Josué no se limita a dejar la ciudad en ruinas, pronuncia una maldición sobre ella, una advertencia final que nos da, yo creo, la última clave de este pasaje. Es una profecía tremenda, ¿eh? Maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó, que ponga sus cimientos a costa de su primogénito y que coloque sus puertas a costa de su hijo menor. El mensaje es muy claro y muy potente. Es una advertencia muy seria contra el intento de reconstruir aquello que Dios ha decretado que debe ser destruido, ya sea una ciudad literal o, bueno, los muros que cada uno tiene en su propia vida. Y todo esto nos lleva, por fin, a la gran clave bíblica de Josué 6, la lección principal que resuena hasta hoy. Y es esta: que la obediencia radical a un plan que, desde la lógica humana, no tiene ni pies ni cabeza, es la herramienta que Dios utiliza para derribar obstáculos que nos parecen imposibles. Al final, la victoria no dependió de la brillantez de la estrategia militar, sino de la profundidad de la confianza. Y con esta reflexión cerramos el análisis de hoy. La historia de Jericó al final nos lanza una pregunta directa. ¿Cuáles son los muros de Jericó en la vida de cada uno? Esos problemas, esos miedos, esas situaciones que parecen infranqueables y, sobre todo, qué tipo de fe y de obediencia, a veces ilógica, se necesita para verlos caer. Una pregunta que, desde luego, da para pensar.